Buenos días, soy Daniel Mendoza Fadul, licenciado en Matemáticas de la Universidad del Magdalena. Laboro en la Institución Educativa Departamental Colombia del municipio de Fundación y me corresponde orientar este año a los estudiantes de los grados octavo y noveno en el área de educación matemática. Quiero decir que esta institución educativa está ubicada en el corazón de la población y la sede Alicia Subiró, donde nos ubicamos, se caracteriza por tener una estructura llamativa. Tiene 3 plantas, más no así las otras 2 sedes que carecen de esta estructura. Esta institución atiende estudiantes de los estratos socioeconómicos 1 y 2, pero predomina el estrato 2. Nuestros estudiantes se caracterizan por ser críticos, dinámicos, reflexivos sobre todo, pero no prevalece en ello el apego por las matemáticas, porque es una cultura constante aquí en la región, esto del no el apego por las matemáticas. Es como una cultura y este es una de nuestras metas y retos como docentes comprometidos a hacer que nuestros estudiantes se enamoren de este fascinante conocimiento. Por tal razón, sí, desarrollaré con ellos una clase de geometría con el tema aplicación de razones y proporciones en la solución de problemas matemáticos, pero previendo la estrategia Polya. Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bien. Eso. Nos encontramos bien, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos encontramos bien de salud. Bueno, jóvenes, recuerdo que en la clase pasada estábamos viendo lo que es el concepto de razón y proporción. Esta es una clase de geometría. Como saben, ustedes en el horario nos toca geometría. Entonces, mire, hoy vamos a abordar la otra parte que es aplicación de razones y proporciones en la solución de problemas. ¿Pueden ustedes abrir sus apuntes y tratar de copiar eso, ¿sí? Así tal y cual como está. Mire, aplicación de razones y proporciones en la solución de problemas. Y vamos a tratar de adquirir el logro. El logro este que les he consignado aquí dice, resuelve problemas de proporcionalidad directa o inversa usando razones o proporciones. Mire, quiero contarles, para motivarlos, quiero contarles una historia, ¿sí? Fíjense que Eratóstenes era un rey de Alejandría y él fue uno de los que más utilizó la proporcionalidad para hacer cálculos matemáticos. Eso es importante. La proporcionalidad es fundamental en el cálculo de cantidades. Y fíjese que Eratóstenes tenía algo, ¿sí? Eratóstenes tenía algo, que era un tipo inquieto, y él con la proporcionalidad, fíjese, aplicando proporcionalidad y con los rayos solares, logró adquirir, incluso hizo la investigación de cuánto, o la inquietud más bien, de cuánto medía el círculo terrestre, la Tierra. Entonces él hizo una señal y la tomó, que fue el faro de Alejandría. Y fue a la ciudad de Cirene y clavó una varilla como una señal. Entonces los rayos solares entraban, sí, los rayos solares entraban. Entonces aquí trató de tirar un triángulo imaginario y con la varilla aquí, como los rayos solares pegaban aquí se formaba un ángulo de 7 grados. Ese ángulo, sí, ese ángulo que se formaba aquí, 7 grados, es un ángulo alterno interno con este que está aquí. Entonces concluyó que también valía 7 grados. Fíjense ustedes esa cuestión de Eratóstenes. Entonces, él mire lo que hizo. Él dijo, este círculo aquí vino y lo midió y dio 500 millas. ¿Sí? Entonces él hizo la siguiente proporción. Él dijo, si un ángulo de 7 grados hace un arco de 500 millas, ¿sí? De 500 millas, ¿sí? Todo el círculo de la Tierra, que vale 360 grados, ¿cuánto medirá? Y mire, y allá aplicó proporcionalidad. Si nosotros realizamos esa proporción, nos damos cuenta que eso llega a unas 25.000 y pico de millas, y multiplicada por 1.6 kilómetros, que es actual, Eratóstenes se equivocó nada más en 1.000 kilómetros con el círculo de la Tierra. Mire lo importante que es la proporcionalidad. Por eso nuestro deseo como docente, yo como docente, es tratar de enseñarles a ustedes esta aplicación de cómo se aplica la proporcionalidad
en la resolución de problemas. Pero para ello vamos a verlo con la estrategia Polya. Muchos de ustedes de pronto nos dirán, ¿qué es eso de la estrategia Polya? La estrategia Polya fue un matemático de Hungría, húngaro, que murió hasta en 1985. Y él fue el que ideó esta estrategia para resolver problemas. Entonces vamos a tratar de consignar algo ahí en nuestros apuntes. Y ¿ya copiaron el tema? ¿Ya copiaron también el logro? Vamos a ver la información. Vamos a consignar algo ahí. Información. Dice, comúnmente, las situaciones problemas se enuncian en palabras, sean orales o escritas. Sean orales o escritas. Repito, comúnmente las situaciones problemas se enuncian en palabras, sean orales o escritas. Punto seguido. Así, para resolver problemas se deben trasladar las palabras a una forma equivalente. Se deben trasladar las palabras a una forma equivalente del mismo. Es decir, se modela. Por lo que se usa símbolos matemáticos. Por lo que se usa símbolos matemáticos. Punto y coma. Se resuelve esta forma equivalente y luego se interpreta la respuesta. Y luego se interpreta la respuesta. Punto seguido. Resolver un problema es una experiencia gratificante y significativa. Entonces yo les decía, vamos a explicar, yo les decía a ustedes que tenemos que tener claro el concepto de razón y proporción, ¿sí? Bueno. Vamos a ver cómo se desenvuelve la estrategia Polya. Entonces coloquen ahí un subtítulo, estrategia Polya. Él inventó, 4 pasos, la estrategia Polya, Primer paso, estos son los pasos según la estrategia Polya. Primero, dice, lea el problema hasta entenderlo. Entonces tomamos el problema y lo leemos hasta entenderlo. ¿Qué podemos en esa primera parte? En esa primera parte se distinguen los datos del problema, se distinguen los datos. Lo primero que uno hace es, se pregunte, ¿qué pide el problema? ¿Qué nos pide el problema? ¿Qué es lo que pide el problema? ¿Qué dato nos da? ¿De qué trata el problema? ¿De qué trata el problema? Entonces hay que leer el problema hasta entenderlo. Ese es el método Polya. Segundo paso del método Polya. Dice, preparar un plan. Preparar un plan. En esto de preparar un plan consiste en hacer un diagrama. Esto consiste en hacer un diagrama. En hacer un diagrama. Es decir, casi todo problema que vayamos de tipo matemático debemos hacer un dibujo, un diagrama. Siempre por lo general tenemos que hacerlo.
Pero hay excepciones también, habrán problemas matemáticos que no requieren de una gráfica. Tercero, se ejecuta el plan. Aquí uno trata de identificar la estrategia que va a aplicar ahí. Si de pronto hasta se hace uno las preguntas, las operaciones, qué operaciones va a hacer, si va a ser división, si va a ser multiplicación, si va a hacer todo eso. Ahí, en este paso se debe identificar eso. El 4, mirar hacia atrás. 4 y último, mirar. Cuando se dice mirar hacia atrás, quiere decir que la respuesta que a uno le da la tiene uno que comparar con lo primero que pide el problema para ver si la respuesta satisface a lo que pregunta el problema. Entonces vamos a tratar de hacer unos ejemplos de cómo se resuelve el problema por este tipo. Yo para acá he traído unas hojitas que le voy a repartir a cada uno. No, dame esta. Ahora te la doy. Por aquí, ve pasando para allá. Pasa para allá. ¿Sí? Pasa. ¿Ya? Sí, ahora aquí. Vamos, pasa para allá. Vamos. Va pasando. ¿Listo? ¿Ya te llegó hasta lo último? ¿A ti, mija? ¿Te hace falta? Ah, ya tienes también. ¿Tú tienes también? Vamos por aquí. Lo mismo. ¿Ves pasando? ¿Ves pasando? ¿Ves pasando? ¿Ves pasando? Quiero decirle que esta hojita deben conservarla, ¿por qué? Porque yo voy a revisar las libretas de apunte y esto debe aparecer pegado ahí en su cuaderno de apunte. ¿Por aquí? ¿Ya? ¿Todos tienen? ¿Todos tienen? Bueno. Bueno, entonces miren, quisiera que leyéramos el primer problema. Yo lo voy a leer. El segundo le corresponde al que quiera leer. Yo voy a darle lectura al primer ejercicio. Dice, problema 1. Un hombre tiene plantado en su jardín un árbol de 15 metros de altura, que justo a las 4 de la tarde proyecta una sombra de 24 metros de longitud. Debido a que esta sombra no alcanza a cubrir todo el jardín, decide plantar junto a él otro árbol de 10 metros de altura. Al otro día, a las 4 de la tarde, hace la medición de la sombra del nuevo árbol. El árbol obtenido en la medición debe ser de, y ahí hay 4 respuestas, A, 16 metros, B, 24 metros, C, 26 metros, D, 36 metros. Entonces, mire, aplicando la estrategia Polya, podemos solucionar este problema de la siguiente manera. Solución. Problema 1, solución. ¿Cuál es el primer paso del método Polya? Lea el problema ¿hasta qué? Hasta entenderlo. Volvemos y leemos el problema. Hay un jardín, sí, ya yo lo comprendí, pero mire, hay un jardín y el hombre siembra un árbol pero con un objetivo, que esa sombra cubra todo el jardín, pero no se lo cubrió. Entonces él dice, me toca trasladar otro árbol, y viene y traslada otro árbol al día siguiente, y lo pone donde termina la otra sombra, y entonces con eso es decir, ya esto de leer el problema hasta entenderlo, yo lo voy a hacer de esta manera porque ya yo lo entendí, ya yo lo leí, sí, pero entonces la primera parte, preparar un plan que consiste en hacer un diagrama, entonces dibujamos
primero hay un jardín, ¿verdad? Los rayos solares caen aquí. Y aquí hay un árbol. Ese árbol emite una sombra, pero no cubrió todo él. Ahora, díganme ustedes, vamos para los datos, lean el problema. ¿Cuánto mide el árbol ese? Este que está aquí. ¿Cuánto mide? 15 metros. Sí. ¿Y la sombra cuánto mide? 24 metros. Sí. Pero mire que eso no cubrió todo el jardín. Sí, eso no cubrió todo el jardín. Entonces él decide sembrar, ¿dónde? Otro árbol aquí. ¿Sí? Otro árbol. Él decidió sembrar otro árbol para cubrir todo el jardín, para cubrir toda la sombra del jardín este. Sí. Entonces, ¿cuánto emite la sombra? ¿Cuánto emite la sombra? 10. Ah, no, lean bien. Ah, leamos bien, mire. Dice que, ojo que dice, un hombre tiene plantado en su jardín un árbol de 15 metros, que dice metros de altura, que justo a las 4 de la tarde proyecta una sombra de 24 metros. Hasta ahí estamos bien. Y dice, debido a que esta sombra no alcanza a cubrir todo el jardín, decide plantar junto a él otro árbol de 10 metros. Entonces, este árbol tiene 10 metros, ¿verdad? Este de aquí, 10 metros. Entonces dice, al otro día, a las 4 de la tarde, hace la nueva medición. Entonces, ¿qué está preguntando el problema? ¿Ah? La sombra del nuevo árbol. Mire, que es lo que estamos aquí, preparar un plan consiste en hacer un diagrama. El diagrama, entonces, los rayos solares entran aquí. Este sería la otra sombra. Ahora, nosotros aplicamos razones y... ¿Qué es una razón? ¿Cómo? ¿Es la qué? Dígalo duro. Es la igualdad de dos cantidades. ¿Es la igualdad de dos cantidades una razón? No, eso no es. ¿Quién da un concepto de razón? ¿Quién da un concepto de razón? ¿Sí? Es correcto. Es una definición. Yo les dije en la clase pasada, mire, si esa definición matemática no nos la aprendemos, yo les dije, aprendámonos con palabras nuestras. Es una comparación entre dos cantidades. Las comparamos, pero la comparamos por medio o la relacionamos por medio de una operación que se llama división. Cuando yo divido los dos números, ahí tengo una razón. Entonces, mire, vamos a aplicar aquí las razones y formamos una proporción. Es decir, que la sombra del árbol la tenemos así. Árbol 1, el árbol 1, que es este, ¿verdad? Es a la sombra 1 como el árbol 2 es a la sombra 2. ¿Sí? Sombra del árbol, o sea, el árbol 1 es a la sombra 1 como el árbol 2 es a la sombra 2. ¿Sí? Eso es una razón, una proporción, la igualdad de dos razones. Ahora se formó, hay dos razones, se formó una proporción, porque es la igualdad entre dos proporciones. Entonces ahora reemplazamos aquí los números, porque ya estamos aquí, ¿verdad? Se ejecuta el plan, estamos ejecutando el plan, ¿sí? Entonces decimos, reemplazamos, ¿cuánto mide el árbol 1? 15 metros. ¿Cuánto mide la sombra 1? 24 metros. ¿Cuánto mide el árbol 2? 10 metros. ¿Y la sombra? No la conocemos, que esa es la que vamos a hallar, por eso le ponemos una X, le ponemos una incógnita, no la hallamos. Ahora despejamos. Acuérdense, la propiedad fundamental de las proporciones, ¿sí? Hallamos el cuarto elemento o el cuarto término. Entonces decimos, cruzadito, X es igual a multiplicar este por este y dividirlo entre este. Multiplicar, ¿sí? El producto de los medios es igual al producto de los... Entonces decimos, 24 por ¿cuánto? Por 10 metros. Sobre 15 metros. Cancelamos las unidades y nos queda metro. Entonces decimos 240 entre 15, 240 porque 24 por 10 da 240 de una forma rápida. Ahora dividimos 240 entre 15.
¿A cómo cabe? A una, ¿verdad? Una por 15. ¿Y aquí cuánto quedan? Quedan 9. Bajamos el 0. 90 entre 15 a 6. 6 por 5, 30. Llevo 3, 6 por 1, 6, 3, 9. Daría 90 de 90. Entonces, ¿cuál es la altura del nuevo árbol? 16 metros. ¿Cuál es la respuesta correcta ya donde lo tienen ustedes? ¿La respuesta? A. Y mire cómo aplicamos nosotros la estrategia Polya en la solución de problemas, ¿sí? Pero tenemos que seguir esto, leer el problema hasta entenderlo, preparar un plan que consiste en hacer un diagrama, se ejecuta el plan y se mira hacia atrás. Ahora, si nosotros, ¿cómo miramos hacia atrás? Nosotros podemos reemplazar aquí, en la proporción 15 sobre 24, es igual a 10 sobre 16, que ya lo conocemos. ¿Será que 15 por 16 nos da... ¿Es igual a 10 por 24? ¿Ah? Vamos a multiplicar. Ya sabemos que esto por esto nos da ¿cuánto? 240. Y ahora 15 por 16. ¿Sí? 6 por 5. 6 por 1. Y 3, 9. 1 por 5. Y 1 por 1. 0. 4. 2. Es decir, que también nos dio 240. Entonces, mirando hacia atrás, como dice esta parte, nos damos cuenta que esta respuesta sí satisface a lo que pide el problema. ¿Entendido eso, jóvenes? Sí. Miren cómo es útil la proporcionalidad, este concepto de proporcionalidad en la solución de problemas. Vamos a hacer otro problema rápido. Un problema que de pronto... ¿Podemos borrar aquí? Sí. Vamos a hacer un problema más rápido. El segundo problema. ¿Cuál es el segundo problema? El candidato Rodríguez. El candidato Rodríguez venció al candidato Sánchez a razón de 3 a 5. Entonces, ¿cuánto tiene el candidato? Vamos a leer el problema. ¿Quién lo lee? Dale lectura. El candidato Rodríguez venció a la candidata Sánchez a razón de 3 a 5. Sí. Si Sánchez obtuvo 12.900 votos, ¿cuál fue la votación para Rodríguez? ¿Cuál fue la votación para Rodríguez? Hay 4 respuestas: 24.400, 21.500 y 24.600 y 18.700. Entonces decimos, fíjese aquí, ya leemos el problema, ¿verdad? ¿Qué nos están preguntando? ¿La votación de quién? Es correcto. Entonces decimos, esta está de 3 a 5. Esta es una razón. ¿La votación está de cuánto? De 3 a 5. Ahora, ¿quién sacó más votos? ¿Quién cree usted que sacó más votos? ¿Sánchez o Rodríguez? ¿Por qué? El candidato Rodríguez venció al candidato Sánchez. ¿Quién sacó más votos? Rodríguez. Entonces Rodríguez va acá porque el 5 corresponde con este, ¿sí? Y Sánchez corresponde con el 3. Entonces ahí ya podemos hacer la proporción. Sí. Entonces 3 es a 5, como ese. ¿Quién es ese? Sánchez. ¿Sánchez tuvo cuánto? No, 12.900 votos. ¿Sí? ¿Y cuánto tuvo Rodríguez? Esa es la incógnita. Muy bien, entonces decimos X es igual, o Rodríguez, en este caso Rodríguez, vamos a utilizar la misma incógnita. 5 por 900, 5 por 12.900 votos sobre 3. Sobre 3. Hacemos esa operación, ¿verdad? Y nos da, al multiplicar esto por esto, nos da 64.500 votos. Y dividimos entre 3, y eso da 21.500 votos. ¿Cuántos fueron los votos de Rodríguez? 12.900. 12.900. Entonces, hemos obtenido una solución a ese problema. Bueno, miren, como se está terminando el tiempo, la hora, ¿sí?, de clase, yo voy a pasarles a ustedes una actividad para que ustedes la hagan en Vina. Y ustedes me marcan la hojita y esta va a ser la evaluación. Por aquí, busca tú con quién trabajar. Tú busca con quién trabajar. ¿Sí? Busca con quién trabajar.
busca con quién trabajar, ¿sí? Se ponen en vinas, se ponen en vinas, se ponen en vinas. Tú busca con quién trabajar, tú busca con quién trabajar, ¿sí? Busca con quién trabajar, enseguida, ya, porque el tiempo apremia, ¿sí? Por aquí, por aquí, por aquí, ¿ah? ¿Quién más? Por acá, por acá. ¿Tú tienes? Tomen, trabajen en Vina. Aquí. Aquí. Les toca marcar esa hoja. ¿Tú con quién estás? Les toca marcar. Bueno. ¿Ah? Entonces, busca. Ustedes van a marcar la hoja aquí. Aquí está. Mire, aquí está nombre 1 y nombre 2. Entonces, el estudiante 1 y el estudiante 2. Y me hacen la siguiente actividad. Dice de actividad en clase, en Vina, desarrollo mis competencias. Nombre 1, nombre 2. Resuelve el siguiente problema teniendo en cuenta la estrategia Polya. Construye un esquema o gráfico, dibuja en el planteamiento del problema. Aquí hay un problema. A cierta hora del día, una persona de 1.75 metros de estatura proyecta una sombra de 3 metros de largo. ¿Cuál es la altura del árbol si a la misma hora este proyecta una sombra de 15 metros? Y ahí están las respuestas. Y van a responder las siguientes preguntas. Porque las preguntas que están ahí hacen alarde a la clase del tema pasado. Comiencen a trabajar. No, tú no tienes ahí, no te digo una. ¿Quién más? Bueno, listo. Quédate tú solo. ¿Y la tuya? Ah, bueno, listo, a trabajar. ¿Tienen ustedes? Por ahí están todas, ya las repartí. Claro. No, eso hay que reponerla ahí. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Mira, ve. Mira, él tiene, ve. Él tiene hojas así. Acá debajo, donde está la formulación de la actividad, dice desarrollo. Trabaja en el respaldo si es el caso y usa hojas anexas. ¿Lo vieron hasta ahí? O sea, si usted no le alcanza esto que está aquí y esto que está aquí, pues puede usar hojas anexas. ¿Listo? A trabajar, pues. Miren que la actividad dice construye un esquema, gráfica o dibujo en el planteamiento del problema. Miren cómo yo les hice el dibujo, ¿sí? Hicimos el plan, llegamos a la respuesta y después verificamos la respuesta. Ese primer ejercicio que habíamos tomado, lo tomamos de la cartilla o del formulario de las pruebas saber del año pasado. Pruebas saber del año pasado, ¿sí? Pruebas saber de noveno del año pasado. Tomamos ese ítem o ese problema, que fue el problema 1.
Sí. Siempre por lo general, este es el dibujo que se toma para las personas, ¿sí? No se olviden de marcar la hoja. Recuerden que tengo que calificarles eso. No se olviden de marcar la hoja. Hay un espacio donde dice alumno 1, alumno 2. Dime. Correcto. ¿Está bien? ¿Quién terminó? ¿Tú terminaste ya? ¿Sí? ¿Cuánto te dio? ¿Cómo? Levanta la voz. 8.75. Bueno. ¿Respondiste ya la pregunta? ¿Las otras? Responde la pregunta para entonces recoger las hojas. ¿Quién más terminó? ¿Quién más tiene otra respuesta? ¿Quién más tiene otra respuesta? El hombre es a la sombra del hombre como el árbol es a la sombra del árbol.
sobre este. Este por este sobre este. ¿Sí? Y cuando aquí, por Este por este, entre este. Cruzado, cruzado. El producto de los medios es igual al producto de los extremos. Este por este dividido entre este. Por el que uno multiplica. Eso lo hicimos en los ejercicios pasados. Sería 3.5. ¿Cómo? 3.5 el resultado del árbol. Mira, las respuestas están aquí. Esta o esta o esta. Esta es la respuesta. ¿Cuánto te digo? 8.75. Claro. ¿Tú terminaste ya? Entrégame la respuesta. Ah, sí. Primero que terminó. ¿Otro que haya terminado? Bueno, jóvenes, entonces mire, como ya se ha terminado el tiempo de la clase, ¿sí? Entonces mire, sigan trabajando eso y ahora me entregan los resultados, me entregan las hojas de cada quien con el nombre de cada quien. ¿Listo? Bueno, en cuanto a haciendo una síntesis del desarrollo de la clase, creo que la metodología estuvo precisa y oportuna, aunque experimenté un poco con eso de la lectura-análisis, que ellos no están dados de pronto a la lectura. Tal vez ellos no habían tenido la oportunidad de trabajar con esta metodología y con ello se logró que los objetivos fueran un poco a medias, pero lo que buscaba era que yo los moviera y que sintieran otra clase. Lo anterior procuró un avance en ellos porque aprendieron y aumentaron la capacidad de análisis con las estrategias POLYA de resolución de problemas. Y pienso que me corresponde mejorar un poco en la evaluación, hacerla más personal y más dinámica en esto de resolver problemas. En cuanto al grupo lo vi un poco más estático, creo que perdieron un poco de dinamismo, tal vez por aquello de la modificación de la metodología y de la lectura-análisis, cosas que no era su costumbre. Pero bueno, no nos olvidemos que son estudiantes con poco apego matemático y que nos toca hacer el trabajo, seguir haciendo el trabajo como docentes comprometidos. Muchas gracias.